A los 66 años, Marco Antonio Solís sigue siendo una de esas figuras que parecen pertenecer a la memoria sentimental de millones de personas. Su voz no solo canta, acompaña despedidas, reconciliaciones, amores imposibles, noches de nostalgia y silencios que muchos nunca se atrevieron a explicar. Para varias generaciones, el Buki no es únicamente un cantante mexicano. Es una presencia emocional, casi familiar, que aparece cuando las palabras normales ya no alcanzan para decir lo que duele. Pero detrás de esa imagen serena, de esa sonrisa contenida y de esa figura respetada por el público latino, existe una historia mucho más compleja de lo que parece. Una historia marcada por sacrificios tempranos, decisiones difíciles, rupturas profesionales, presiones familiares, amores expuestos al juicio público y una fama que, aunque brillante, también cobró un precio invisible. El título puede sonar fuerte: El destino biográfico y doloroso de Marco Antonio Solís. Sin embargo, no se trata de hablar de una tragedia en el sentido más oscuro de la palabra. Se trata de mirar con atención la otra cara de una vida que muchos solo conocen desde el escenario. Porque a veces la verdadera tristeza de un artista no está en caer, sino en tener que mantenerse de pie mientras todos lo observan. No está en desaparecer, sino en seguir cantando aunque la vida personal haya sido atravesada por pérdidas, cambios, despedidas y silencios. Marco Antonio Solís llegó a la cima, sí. Vendió discos, llenó escenarios, escribió canciones que otros artistas convirtieron en himnos y dejó una huella profunda en la música latina. Pero la pregunta que queda flotando es otra. ¿Cuánto tuvo que callar para llegar hasta allí? ¿Cuántas veces el hombre tuvo que esconderse detrás del artista? ¿Cuántas veces una canción romántica fue también una confesión disfrazada? Para entender por qué su historia conmueve tanto, hay que regresar al principio. No al ídolo, no al nombre famoso, no al hombre de las giras internacionales. Hay que volver al niño de Michoacán, a la familia, a la tierra, a la primera guitarra, al primer sueño y a la primera herida que tal vez nunca dejó de cantar. Marco Antonio Solís Sosa nació en Ario de Rosales, Michoacán, una tierra de raíces profundas, tradiciones fuertes y una musicalidad que parece respirarse en las calles, en las reuniones familiares y en la memoria de los pueblos. Antes de que el mundo lo conociera como el Buki, antes de los escenarios multitudinarios y de los reconocimientos internacionales, fue simplemente un niño sensible, observador, formado en un ambiente donde la música no era un lujo, sino una manera de vivir. Su historia familiar suele contarse desde la sencillez, un entorno humilde, cercano a los valores tradicionales, donde el esfuerzo tenía más peso que la apariencia. En ese mundo, los sueños no llegaban con facilidad. Había que ganárselos con disciplina, paciencia y una resistencia que muchas veces se aprende antes de tener edad para comprenderla. Para un niño con inclinación artística, crecer lejos de los grandes centros de la industria podía ser una limitación, pero también una escuela emocional. Allí se aprende a escuchar primero las voces de los mayores, los silencios de la casa, los sonidos del pueblo, las penas que no se explican y las alegrías que se celebran con música. Desde muy pequeño, Marco Antonio mostró una conexión especial con el canto y la composición. No era solo el deseo de presentarse ante otros, era algo más íntimo, más profundo. Había en él una necesidad de traducir emociones. La música apareció como un idioma natural, como si antes de saber qué camino tomar ya supiera que su destino estaría ligado a una melodía. La familia fue su primer público, pero también su primera raíz. En muchos artistas populares existe una tensión entre el origen y la fama. Cuanto más alto suben, más fuerte se vuelve la pregunta de dónde vienen. En el caso de Marco Antonio Solís, Michoacán, nunca quedó como una postal lejana. Su forma de cantar, su manera de hablar del amor, su inclinación por la nostalgia y su respeto por la tradición parecen venir de ese lugar inicial donde la vida se medía de forma más simple, pero también más intensa. La infancia de un artista romántico
no siempre es fácil de reconstruir, porque los grandes dolores suelen permanecer ocultos detrás de la discreción familiar. Pero sí se puede percibir algo. Marco Antonio no nació como una figura construida por la industria. Nació como un niño que fue absorbiendo historias, gestos, tristezas y esperanzas de su entorno. Esa sensibilidad temprana sería, con el tiempo, su mayor fortaleza y también su mayor carga, porque quien aprende a sentir demasiado pronto, también aprende a cargar con emociones que no siempre son suyas. Y quizá por eso, cuando años después millones de personas escucharon sus canciones, sintieron que no estaban ante un cantante distante, sino ante alguien que parecía conocer el dolor de la gente común. Allí comenzó el verdadero secreto de su conexión con el público. Antes de convertirse en estrella, Marco Antonio Solís fue un niño que entendió que la música podía decir aquello que la vida muchas veces obliga a callar. El ingreso de Marco Antonio Solís al mundo de la música no ocurrió como una explosión repentina. Fue más bien un camino construido paso a paso, con ilusión, disciplina y una sorprendente madurez artística para alguien tan joven. Desde sus primeros años, se acercó al escenario junto a su primo Joel Solís, formando una semilla musical que más tarde sería recordada como el inicio de una de las historias más importantes de la música popular mexicana. Aquellos primeros intentos no tenían todavía la dimensión de una leyenda. Eran presentaciones, ensayos, búsquedas, nombres que iban cambiando, sueños que se iban afinando. Pero en cada paso se notaba una convicción. Marco Antonio no estaba jugando a ser músico. Estaba descubriendo una vocación. Mientras otros jóvenes podían imaginar carreras más seguras o destinos más previsibles, él comenzaba a entender que su vida estaría atada a una ruta incierta, difícil y profundamente exigente. La música popular, especialmente la que nace desde abajo, tiene una característica particular. No perdona la falta de verdad. El público puede aceptar imperfecciones, pero no acepta la falsedad emocional. Desde sus inicios, Marco Antonio parecía tener esa verdad que no se aprende en academias. Su voz no era únicamente técnica. Tenía una textura emocional que transmitía vulnerabilidad. Y en el ambiente artístico, esa cualidad podía ser una bendición o una condena. Con el tiempo, aquel proyecto juvenil evolucionó hasta convertirse en Los Bukis, un grupo que marcaría una época. El nombre, asociado a la idea de niños, tenía algo de destino. Jóvenes que entraban al mundo adulto de la música con una mezcla de inocencia y ambición. Para Marco Antonio, Los Bukis fueron mucho más que una agrupación. Fueron una escuela, una familia artística, una plataforma y, al mismo tiempo, una responsabilidad enorme. No era fácil abrirse paso. La competencia era fuerte. Los recursos no abundaban y el mercado musical exigía constancia. Había que viajar, tocar puertas, soportar rechazos, aprender de los errores y mantener la fe cuando el reconocimiento todavía parecía lejano. En esa etapa se formó el carácter del artista, la paciencia del compositor, la resistencia del intérprete y la inteligencia del productor que más tarde sabría construir canciones con una precisión emocional casi quirúrgica. Lo interesante es que Marco Antonio Solís no se limitó a cantar. Desde muy temprano comenzó a escribir, arreglar, producir y pensar la música como un todo. Esa visión integral lo diferenció. No era solo el rostro de un proyecto, era también una de sus mentes creativas más importantes. Su talento no estaba únicamente en la voz, sino en la capacidad de comprender qué necesitaba una canción para llegar al corazón. Los primeros pasos de su carrera fueron, entonces, una mezcla de aprendizaje y renuncia. Aprendizaje porque cada escenario lo moldeó. Renuncia porque el camino artístico le pidió una entrega casi total. La juventud se transformó pronto en trabajo. El sueño se volvió agenda. La pasión se convirtió en disciplina, y cuando el público comenzó a responder, ya no hubo marcha atrás. Marco Antonio Solís había entrado al mundo de la música para quedarse. Aunque quizá todavía no imaginaba que ese mismo mundo que lo elevaría
también lo obligaría, años después, a enfrentar separaciones, presiones y decisiones que marcarían su vida para siempre. La historia de Marco Antonio Solís no puede entenderse sin los Bukis. Durante años, el grupo se convirtió en una fuerza sentimental de enorme alcance en México, América Latina y Estados Unidos. Sus canciones entraron en bodas, fiestas, radios, autobuses, hogares humildes y escenarios gigantes. No eran simplemente temas populares, eran parte de la vida cotidiana de millones de personas. Con los Bukis, Marco Antonio encontró el espacio perfecto para desarrollar su identidad artística. Su voz, dulce y melancólica, se unió a letras que hablaban de amor, abandono, arrepentimiento y esperanza. Canciones como Tu cárcel, Mi fantasía o Cómo fui a enamorarme de ti no solo conquistaron listas, se quedaron en la memoria emocional del público. Había algo en ellas que parecía sencillo, pero que funcionaba con una fuerza devastadora. Hablaban de sentimientos universales sin perder el acento popular. La fama creció de manera imparable. Los Bukis dejaron de ser una promesa regional para convertirse en un fenómeno transnacional. En cada presentación se confirmaba que el grupo había tocado una fibra profunda. El público no iba únicamente a escuchar música, iba a revivir capítulos de su propia vida. Y en el centro de esa experiencia estaba Marco Antonio Solís, como voz principal, compositor, productor y figura creativa esencial. El éxito trajo reconocimientos, discos vendidos, premios, giras y una visibilidad cada vez mayor. Pero también consolidó una imagen difícil de sostener. La del artista que siempre debe emocionar, siempre debe responder, siempre debe estar a la altura de lo que el público espera. Cuando una canción se vuelve himno, su creador deja de pertenecer solo a sí mismo. Empieza a pertenecer a quienes lloraron con ella, a quienes se enamoraron con ella, a quienes la convirtieron en parte de su historia personal. Esa es una de las paradojas más duras de la fama. Mientras más querido es un artista, menos espacio íntimo parece quedarle. Marco Antonio Solís fue creciendo como figura pública en una época donde la música exigía presencia constante. Entrevistas, discos, conciertos, viajes, compromisos. La maquinaria del éxito no se detiene para preguntar si el corazón está cansado. Sin embargo, en el punto más alto de su carrera con los Bukis, también se fue construyendo una tensión interna. Todo grupo exitoso enfrenta desgastes, diferencias creativas, intereses personales, cansancio, necesidad de evolución. Lo que desde fuera parecía una historia perfecta, desde dentro podía estar lleno de conversaciones difíciles. Para el público, los Bukis eran una unidad emocional. Para sus integrantes eran también una empresa, una convivencia prolongada, una presión compartida. Marco Antonio Solís comenzó a ser visto no solo como integrante, sino como el eje artístico del proyecto. Esa posición le dio reconocimiento, pero también pudo generar distancias. Cuando una figura concentra demasiada atención, el equilibrio interno de un grupo se vuelve frágil. Y aunque el público muchas veces prefiere imaginar que las bandas se separan por una sola razón, la realidad suele ser más compleja. Años de trabajo, diferencias acumuladas, caminos personales que empiezan a pedir independencia. El esplendor de los Bukis fue real, enorme e histórico. Pero como sucede con muchas historias de éxito, su brillo también proyectó una sombra. En esa sombra se preparaba una de las decisiones más importantes de la vida de Marco Antonio Solís. Cerrar una etapa que parecía inseparable de su identidad y comenzar de nuevo, aún sabiendo que el público podía no entenderlo. La fama suele contarse desde la victoria. Los discos, los premios, los escenarios llenos, las fotografías, los titulares. Pero pocas veces se habla del desgaste que produce vivir durante décadas bajo la mirada de todos. En el caso de Marco Antonio Solís, el precio de la fama no fue un solo golpe visible, sino una suma de presiones silenciosas.
Ser el rostro y la voz de canciones que millones consideran parte de su propia vida puede parecer un privilegio absoluto, y lo es. Pero también puede convertirse en una carga. El público espera del artista una coherencia emocional permanente. Quiere que cante con la misma entrega, que conserve la misma esencia, que no falle, que no envejezca, que no cambie demasiado. Esa expectativa puede ser injusta, porque detrás del ídolo hay un ser humano sometido a cansancio, dudas y contradicciones. Marco Antonio Solís tuvo que aprender a convivir con esa doble existencia. Por un lado, el hombre reservado, espiritual, familiar, marcado por sus raíces. Por otro, el artista internacional que debía responder a una industria cada vez más exigente. Cada éxito abría una nueva obligación. Cada canción popular aumentaba el peso de la siguiente. Cada aplauso parecía decirle, no puedes detenerte. La presión también se manifestó en lo creativo. Un compositor que logra tocar el corazón del público queda atrapado en una pregunta difícil. ¿Cómo volver a hacerlo sin repetirse? ¿Cómo escribir una nueva canción de amor cuando ya se ha dicho tanto? ¿Cómo mantenerse fiel a la esencia sin quedar congelado en el pasado? Ese desafío acompañó a Solís durante toda su carrera. Además, la fama afecta la vida privada de una manera profunda. Las relaciones familiares se vuelven más difíciles cuando el calendario pertenece a la industria. Las ausencias se multiplican, los viajes se paran. Las giras obligan a vivir entre aeropuertos, hoteles y escenarios. Desde fuera, todo parece glamour. Desde dentro, puede sentirse como una soledad itinerante. El artista romántico, curiosamente, suele ser quien más carga con las contradicciones del amor. Canta al hogar, pero pasa mucho tiempo lejos de él. Escribe sobre fidelidad emocional, pero vive rodeado de tentaciones y rumores. Habla de heridas, pero no siempre puede mostrar las suyas. Esa tensión hizo que la figura de Marco Antonio Solís fuera cada vez más interesante. No era un cantante fabricado para vender una imagen fría, sino un hombre que parecía llevar dentro las mismas luchas que interpretaba. El precio de la fama, entonces, no fue destruirlo, sino obligarlo a transformarse. Lo empujó a tomar decisiones que no siempre serían comprendidas. Lo llevó a separarse de etapas importantes, a reconstruir su identidad y a defender una paz interior que no siempre coincide con lo que el público desea. Y esa búsqueda de equilibrio se volvería aún más evidente cuando su vida privada empezó a ocupar un lugar en la conversación pública. La vida sentimental de Marco Antonio Solís siempre ha despertado interés, porque existe una especie de contradicción inevitable. Quien escribe canciones tan intensas sobre el amor termina siendo observado como si cada letra fuera una confesión personal. El público quiere saber quién inspiró cada verso, qué heridas se esconden detrás de cada melodía, qué parte de su vida real quedó atrapada en sus canciones. Durante su trayectoria, Marco Antonio vivió relaciones que marcaron etapas importantes de su historia personal. Su matrimonio con la cantante Beatriz Adriana fue una de las relaciones más comentadas de su vida. Ambos pertenecían al mundo artístico, y eso podía significar comprensión mutua, pero también exposición, competencia de agendas y presión mediática. Cuando una pareja de artistas atraviesa problemas, la intimidad rara vez queda completamente protegida. Cada distancia puede convertirse en rumor. Cada desacuerdo puede ser interpretado desde fuera. Cada final puede ser transformado en espectáculo. La separación de aquella etapa no fue simplemente un dato biográfico. Fue un momento emocionalmente importante, porque obligó a Marco Antonio a reorganizar su vida mientras su carrera seguía avanzando. El público podía verlo fuerte en los escenarios, pero detrás existía un hombre enfrentando cambios familiares, responsabilidades y la necesidad de encontrar nuevamente equilibrio. Con el tiempo, Marco Antonio formó una nueva vida junto a Cristi Solís, una relación que ha sido presentada durante años como un espacio de estabilidad. En ella encontró una familia, un refugio y una compañía que contrasta con el vértigo del mundo artístico. Sus hijas Alison y Marla también han tenido presencia pública,
especialmente ligadas al ambiente musical y familiar que rodea al cantante. A esto se suma la existencia de hijos de etapas anteriores, lo que dibuja una vida familiar amplia, compleja y atravesada por diferentes capítulos. Pero hablar de familia en la vida de un artista no debe hacerse como si todo fuera perfecto. La familia, incluso en las historias más luminosas, exige tiempo, presencia, perdón y comprensión. Para alguien como Marco Antonio Solís, cuya carrera ha implicado décadas de giras y compromisos, la vida familiar debió construirse muchas veces entre ausencias y regresos. El amor, en ese contexto, no es solo romanticismo, es paciencia. Es aceptar que el escenario también reclama. Es aprender a convivir con una figura pública que pertenece en parte al mundo. La imagen de Marco Antonio como hombre espiritual y agradecido ha sido una constante. Esa dimensión le ha permitido mostrarse menos interesado en el escándalo y más concentrado en la serenidad. Sin embargo, la serenidad no significa ausencia de dolor. A veces significa haber aprendido a no convertir cada herida en ruido. Por eso su vida privada conmueve. No porque esté llena de tragedias exageradas, sino porque revela algo más humano. El esfuerzo de un hombre por sostener el amor mientras sostiene una carrera gigantesca. La dificultad de ser padre, esposo, exesposo, artista, leyenda y ser humano al mismo tiempo. Y quizá esa complejidad explica por qué sus canciones tienen tanta credibilidad. Marco Antonio Solís no canta el amor como una fantasía simple. Lo canta como alguien que sabe que amar también puede doler, separar, cambiar y obligar a empezar de nuevo. Si hay un momento que puede considerarse un punto de quiebre en la vida profesional de Marco Antonio Solís, ese fue el final de su etapa con los Bukis. Para el público, la separación de una agrupación querida siempre produce una sensación de pérdida. No se rompe solo una banda, se rompe una parte de la memoria colectiva. Para muchos seguidores, los Bukis representaban una época, una juventud, un amor, una familia, una forma de entender la música. La salida de Marco Antonio y el cierre de ese ciclo no fueron un simple cambio de nombre en una carrera. Fue una fractura simbólica. El artista que había crecido dentro de un grupo debía enfrentarse ahora a la soledad del solista. Y esa soledad, aunque llena de oportunidades, también podía ser peligrosa. Porque cuando alguien sale de una agrupación legendaria, el público no solo pregunta qué hará después. Pregunta si podrá sobrevivir sin aquello que lo hizo famoso. Ese fue el verdadero desafío. Marco Antonio Solís debía demostrar que su talento no dependía únicamente de los Bukis. Aunque los Bukis fueran parte esencial de su historia, tenía que cargar con la nostalgia del pasado y al mismo tiempo construir una identidad nueva. Tenía que respetar lo que había sido sin quedar atrapado en ello. El riesgo era enorme. Muchos artistas no logran superar la separación de un grupo exitoso. Algunos quedan reducidos al recuerdo. Otros intentan reinventarse y fracasan porque el público no acepta el cambio. En el caso de Marco Antonio, el paso a la carrera solista fue una prueba de resistencia emocional y artística. El lanzamiento de su etapa en solitario, especialmente con En pleno vuelo, marcó una declaración de intenciones. El título parecía hablar no solo de un disco, sino de un estado vital. Un hombre que salía de una historia enorme y se lanzaba al aire con la incertidumbre de quien no sabe si el vuelo será sostenido o si la caída será inevitable. A esa ruptura profesional se sumaban los comentarios, las comparaciones y las expectativas. Cada nueva canción era medida contra el pasado. Cada presentación debía convencer a quienes todavía extrañaban al grupo. El artista ya no podía refugiarse en una identidad colectiva. Ahora el nombre principal era el suyo. El aplauso también era suyo, pero el juicio lo era aún más. Este punto de quiebre cambió su imagen. Dejó de ser solo el líder visible de los Bukis para convertirse en un cantautor solista con una responsabilidad mayor. Demostrar que su sensibilidad podía sostener una carrera propia, y lo hizo. Pero lograrlo no significa que el proceso fuera fácil.
Detrás de la transición hubo una carga emocional que el público quizá no vio del todo. La separación de los Bookies fue, en cierto sentido, una pérdida necesaria. Dolorosa, pero transformadora. Le quitó una parte de su pasado, pero le abrió la posibilidad de construir una obra individual más amplia. Sin ese quiebre, tal vez Marco Antonio Solís no habría alcanzado la dimensión de leyenda solista que hoy posee. Sin embargo, toda transformación tiene un costo. Para renacer, primero hay que despedirse de algo que también se amaba. Después de la separación de los Bookies, Marco Antonio Solís no eligió desaparecer ni vivir de la nostalgia. Eligió trabajar. Y esa decisión fue clave. En lugar de presentarse como una víctima del pasado, asumió el reto de construir una nueva etapa con paciencia, inteligencia y una profunda confianza en su propio lenguaje musical. Su carrera como solista confirmó que no era únicamente una voz asociada a un grupo, sino un autor con identidad propia. Sus canciones siguieron encontrando público porque mantenían esa mezcla de romanticismo, melancolía y sencillez que lo había distinguido desde el principio. Pero ahora había una diferencia. El relato artístico era más personal. Cada disco parecía afirmar que el hombre que había salido de los Bookies no estaba terminando una historia, sino comenzando otra. La reconstrucción no fue solo musical, también fue emocional. Marco Antonio empezó a consolidar una imagen más serena, más espiritual, más ligada a la gratitud y a la familia. Esa transformación pública le permitió conectar con una audiencia que también había envejecido con él. Sus seguidores ya no eran únicamente jóvenes enamorados. Eran adultos que habían vivido divorcios, pérdidas, hijos, despedidas, segundas oportunidades. La música de Solís creció junto con ellos. Con el paso del tiempo, los reconocimientos confirmaron la importancia de su trayectoria. Su obra fue celebrada por instituciones, colegas y nuevas generaciones de artistas. El homenaje del Grammy Museum, las distinciones de la Academia Latina de la Grabación y el respeto de intérpretes más jóvenes demostraron que su legado no pertenecía solo al pasado. Marco Antonio Solís seguía siendo relevante porque sus canciones no dependen de una moda pasajera. La etapa posterior al quiebre también mostró algo importante: la capacidad de reconciliarse con la historia. Años después, el regreso de los Bookies a los escenarios fue vivido por muchos como un acto de nostalgia, pero también como una especie de cierre emocional. Ver nuevamente a la agrupación reunida permitió al público reencontrarse con una parte de su memoria. Para Marco Antonio, significó demostrar que el pasado podía ser honrado sin impedir el presente. Esa es quizá una de sus mayores victorias. No quedó atrapado en una sola versión de sí mismo. Fue niño cantante, joven líder de grupo, compositor exitoso, solista internacional, padre, esposo, figura espiritual y leyenda viva. Cada etapa tuvo su luz y su costo, pero en ninguna permitió que el dolor definiera por completo su destino. Después del quiebre, Marco Antonio Solís se reconstruyó sin romper con su esencia. Y eso explica por qué, a los 66 años, su figura produce una emoción tan particular. No vemos únicamente a un artista exitoso. Vemos a alguien que tuvo que aprender a seguir avanzando después de cada despedida. El legado de Marco Antonio Solís no puede medirse solo en premios, discos vendidos o conciertos multitudinarios. Esos datos importan, pero no explican del todo su verdadera dimensión. Su importancia está en algo más difícil de cuantificar: la manera en que sus canciones se instalaron en la vida íntima de la gente. Hay artistas que pertenecen a una década. Marco Antonio Solís pertenece a emociones que se repiten en todas las décadas: el abandono, la nostalgia, el amor que no se olvida, la culpa, la esperanza, el deseo de volver a empezar. Sus canciones funcionan porque hablan de experiencias que no envejecen. Cambian las plataformas, cambian las generaciones, cambia la industria, pero una persona que extraña a alguien sigue necesitando una canción que le permita decirlo.
Como compositor, Solís posee una habilidad especial para convertir lo simple en profundo. Sus letras no buscan impresionar con complejidad intelectual, sino llegar al centro de una emoción. Esa aparente sencillez es precisamente una de sus mayores virtudes. En la música popular, lo difícil no es escribir una frase complicada. Lo difícil es escribir una frase que millones puedan sentir como propia. También ha sido un puente entre generaciones. Quienes lo escucharon con los Bukis lo transmitieron a hijos y nietos. Nuevos artistas lo reconocen como influencia. Sus canciones han sido reinterpretadas, versionadas y recordadas en contextos distintos. Eso convierte su obra en una especie de patrimonio sentimental de la música latina. Pero su legado también tiene una dimensión humana. Marco Antonio Solís representa la figura del artista que sobrevivió a la transformación de la industria sin perder identidad. Pasó por la era del vinilo, el casete, el CD, la televisión, los grandes conciertos, el Internet y las plataformas digitales. En cada etapa, encontró una manera de seguir siendo él. Esa permanencia no es casualidad. Es resultado de una conexión auténtica con el público. La tragedia de su destino, si se usa esa palabra desde una mirada poética, no está en el fracaso. Al contrario, su vida está llena de triunfos. La parte dolorosa está en lo que muchas veces exige una vida tan pública. Dejar pedazos de sí mismo en cada escenario, despedirse de etapas queridas, cargar con expectativas enormes y aceptar que el artista será amado por millones, mientras el hombre real solo puede ser comprendido por unos pocos. Mirar su vida es entender que el éxito no elimina la vulnerabilidad. A veces la hace más visible. Marco Antonio Solís ha construido una carrera luminosa, pero esa luz se vuelve más poderosa porque está atravesada por sombras humanas. Y allí está su grandeza. No parece un ídolo lejano, sino un hombre que convirtió las heridas comunes en canciones eternas. A los 66 años, Marco Antonio Solís sigue siendo una presencia viva en la música latina. Su historia no debe contarse como la caída de un artista, sino como el recorrido de un hombre que ha conocido el peso de la fama, las exigencias del amor, las rupturas profesionales y la necesidad de reinventarse sin traicionarse. Su destino conmueve porque no es perfecto, y tal vez por eso resulta tan cercano. Detrás del cabello largo, de la voz inconfundible, de los aplausos y de las canciones que todos reconocen, hay una vida atravesada por decisiones difíciles. Hay un niño de Michoacán que nunca dejó de aparecer en la mirada del artista adulto. Hay un compositor que entendió que la nostalgia podía ser una forma de verdad. Hay un hombre que aprendió a cantar, incluso cuando la vida le pedía silencio. Marco Antonio Solís no necesita una tragedia inventada para emocionar. Su propia historia basta. La infancia humilde, el ascenso con los Bukis, la separación del grupo, la exposición de su vida privada, la reconstrucción como solista, la familia, la fe, la madurez y el reconocimiento forman un relato profundamente humano. Quizá el verdadero misterio de El Buki sea ese: haber convertido el dolor en belleza sin convertir su vida en espectáculo. Haber protegido parte de su intimidad mientras entregaba al público canciones que parecían confesiones. Haber sido capaz de pertenecer a millones sin dejar de buscar un centro propio. Y por eso, cuando su voz vuelve a sonar, no escuchamos solo una melodía. Escuchamos el eco de una vida. Una vida con triunfos, despedidas, heridas y renacimientos. Una vida que demuestra que el destino de un artista no se mide únicamente por lo alto que llegó, sino por la profundidad con la que logró tocar el corazón de quienes lo siguieron. Marco Antonio Solís sigue de pie. Y mientras siga cantando, su historia seguirá abierta, como esas canciones que no terminan del todo, porque cada persona que las escucha les agrega un recuerdo nuevo, una pérdida nueva, una esperanza nueva.